Pues esto que vamos a hablar es para ti, Géminis, los Géminis del zodiaco. Géminis, ¿cómo está su planeta? Porque el que estamos hablando es Mercurio y el planeta regente de Géminis es Mercurio. Entonces, muy sincrónico para ustedes. Qué gran tensión, ¿no, Géminis? Hay un punto tenso. Urano y Mercurio en oposición. Si tú eres ascendente o sol en Géminis, es un momento de escuchar más, escuchar más, estar abierto a distinto tipo de negociaciones. Esta posición es muy buena para Géminis, porque Mercurio y Urano son dos planetas que se la llevan muy bien. Cuando Mercurio y Urano se están viendo cara a cara, se están viendo de frente, como es este caso una oposición, Urano desde Géminis mezcla y actualiza mucho, por eso tiene que ver con las redes, y Mercurio en Sagitario es el hilo o es el pensamiento. Esta relación para Géminis puede ser dos cosas: un mensaje muy positivo que sea muy constructivo o un mensaje muy negativo que sea muy destructivo. Las dos. Géminis es un signo mutable, es un signo de las alternativas. Géminis es un signo que se relaciona mucho con el gemelo bueno y con el gemelo malo. Por eso, si tú eres ascendente en Géminis o eres sol en Géminis, todo este mes de noviembre debes ser muy cuidadoso a través de cómo estás pensando e interpretando la relación del colectivo o tu mundo circundante. Géminis, tienes la capacidad de darle la vuelta a la información o tienes la capacidad de girar la información hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, gemelo bueno o gemelo malo. Por eso es un signo, en este caso, multi, ¿no? Géminis, por lo general, tiene esa gran capacidad de variar o buscar distintas variantes a través de un círculo que sea muy mutable. Hay distintas formas de pensamiento, hay distintas alternativas. Esto le brinda la posibilidad a Géminis de ver más variantes de lo normal, no casarse con ninguna idea. Géminis es un signo que en todo el mes de noviembre, con esta posición de Mercurio, ahora que va a estar haciendo una retrogradación allí, ¿no? Recordemos que este punto retrograda, porque está hacia arriba Géminis, llega al grado 6 de Sagitario, se devuelve a Escorpio y vuelve a iniciar. Entonces va a estar haciendo una Z en el descendente entre esa grieta de Escorpio y de Sagitario. Es un momento perfecto para depurar lo que laboralmente ya no sirve, abrirse de nuevo a otros temas, y creo que es el signo, Géminis, que debe estar más atento a los malos entendidos. Por lo general, esta oposición entre Mercurio y Urano, ahora que también va a empezar a retrogradar en esa zona, pues es como darle más espacio a las nuevas cosas que puedan ocurrir y no dar por sentado o no concluir antes de tener información distinta. Creo que esto es importante, de hecho me incluyo, porque yo tengo un fuerte Géminis y un fuerte Mercurio en mi carta, y esto me lleva mucho también a estar reflexivo en ciertas áreas de la vida, ¿no? Entonces, a veces Géminis, como es un signo que se cansa rápido, por la misma velocidad de querer saber o por la misma necesidad incluso de querer llegar ya o saberlo ya o realizarlo ya, puede angostar un poco esa capacidad y estar haciendo juicios, puede ser también. Tener en cuenta que si tienes la luna en Géminis, que si eres Sol Géminis o ascendente en Géminis, esta posición de Mercurio en Sagitario también ayuda mucho para generar un punto de visión y de crecimiento colectivo. Por eso no es que sea malo 100%, no es que sea bueno 100%. Géminis, quizás este es el contraste, porque como Géminis es el signo dual, Géminis es un signo que rige dos gemelos, gemelo bueno y gemelo malo. A veces puede llevarlo todo a la polaridad del gemelo malo o a veces puede llevarlo todo a la polaridad del gemelo bueno. Y resulta que a veces la vida no es blanco ni negro, sino que tiene matices, tiene otra gama de colores. Sería muy fácil que la vida fuera blanco y negro, porque pues no hay variantes, blanco o negro, punto, no hay más. Pero no, ahora Urano en Géminis y Mercurio en Sagitario brindan una oposición y una tensión para que aparezca el gris, para que aparezcan escalas de grises, para que aparezca el amarillo, escalas de naranjas, escalas de verdes, escalas de azules, ¿sí? Y de aquí es donde se ramifica el arco iris, y ahí es donde está esa parte de que Géminis es un signo
en este caso mutable. Buscar esa mutabilidad en los pensamientos para lograr generar un vínculo de golpe en fuerza colectiva y masiva. Creo que es una gran oportunidad para muchos de ustedes o puede llegar a ser un gran obstáculo para muchos de ustedes. Depende del observador. Porque si hay algo específico que trabaja Mercurio en Sagitario es la observación, es decir, mi punto de vista, que es lo que se va a debatir con Urano en Géminis en esta tensión. ¿Hay Géminis presentes, ascendentes, soles o lunas Géminis que de pronto les haga referencia? Géminis con Mercurio en Géminis. Me llegó lo del gemelo bueno y el gemelo malo. Sí, 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 es que eso es lo que pasa. María José, eso es lo que pasa con esta atención. Estamos hablando de Mercurio que entra a Sagitario hoy para cada signo del zodiaco. Obviamente Mercurio es el planeta regente de Géminis, entonces es el que está casi que invitado a la mesa, ¿no? Es como el anfitrión Géminis. Y como Urano también está allí, observen cómo se forma 00 grados de Urano y 00 grados de Mercurio en un opuesto. Esto es una tensión, una oposición. Cuando estos dos planetas, si pudiéramos salir al universo y observar dónde está el uno y dónde está el otro, se genera una oposición. Pero cabe aclarar que estas oposiciones entre Mercurio y entre Urano son muy difusas, porque a la final Urano es un planeta gaseoso y es un planeta que va al revés. En cambio, Mercurio es un planeta que está directo y es pequeñito y sí tiene masa. Entonces, pero va a retrogradar en este zigzag entre Escorpio y Sagitario, entonces está bien confuso, ¿no? Y sobre todo que Géminis es un signo de dualidad. Géminis siempre es el signo de las alternativas. Conclusión y para cerrar en Géminis. Géminis utiliza esa capacidad genuina, geniosa, ingeniosa que tienes tú, Géminis, para a través del conocimiento y de la información apalancarte cuando sientas que algo no está bien. Siempre hay solución, siempre hay algo, ¿sí? Y yo creo que de esta forma le vas a poder sacar mucho jugo y mucho provecho a tener a Mercurio y a Urano enfrentados todos estos primeros 15 días del mes de noviembre, a partir de hoy. Entonces creo que es una gran oportunidad para aprender a ver variantes dentro del pensamiento colectivo. Además está en casas del yo y casa del otro, ¿sí? Y también puede ser un momento de mucha introspección para ver, permitirse ver y comprender otras cosas. Sí, está bien tenso esto, tenso e interesante. Buen día, Sol en Géminis, Diana Bruselas, ya sabes, Sol en Géminis. Yo tengo Venus en Mercurio, soy Sol, muy bien. Venus en Géminis, Sol, Cáncer, Mercurio, Cáncer, había equivocado antes, gracias. Un abrazo para ustedes. Hi, Angie. Géminis, ascendente en Virgo, soy Géminis, con ascendente Cáncer, Géminis. Sol Géminis, bueno Géminis, aprovechen esa energía de Mercurio y Urano ahí atravesada. Creo que es un gran momento de avance, un gran momento de poderle, pues como todo, ¿no? Recuerden que no hay aspectos buenos ni aspectos malos. El tema es cómo lo interpretamos. ¿Qué hay para interpretar, no? Cáncer, vamos a mirar a Cáncer cómo este Mercurio tiene algún énfasis para ustedes. Si tú eres de ascendente en Cáncer,